Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque me ría, hoy os voy a contar los recuerdos que tengo de cuando me dio la polio. Me dio con 9, 10 meses, en el año 1957, en el pueblo donde nací, Puente Genil, del cual ya os hablé un poquito del calor que hace. Sería más o menos el mes de junio. Cuenta mi madre que yo de pequeño era un niño despierto, de esos que se fijan en todo. Y muchas veces he pensado sobre esas palabras de mi madre y de los niños que nos fijamos en todo, porque los niños se fijan en todo como si lo entendieran. Por eso los hombres les hablan a los niños, porque los hombres siempre buscan a alguien que les entienda. Y cuando no tienen niños, pues tienen un perro. También le hablan, algunos le hablan hasta las piedras. La necesidad de comunicación del ser humano es grandísima y además es una de las primeras deficiencias que el ser humano tiene. Además, los niños tienen la ventaja que cuando les dices algo se ríen, como se ríen de cualquier mueca que se les haga, quizá porque ya sepan ellos que su vida o su decisión o lo que quieren hacer en su destino ante la suerte es simplemente eso, una mueca, una carcajada. Yo vivía en casa, en mi casa vivíamos mi padre, mi madre, mis 3 hermanos y mi abuelo, el que ya en aquella época no trabajaba porque estaba enfermo. Mi abuelo me contaba sus batallitas, más o menos lo mismo que yo estoy haciendo ahora con vosotros, contando las mías, porque tendría esta misma edad que tengo yo cuando mi abuelo murió, 65. Entonces él me contaba sus cosas. Yo no recuerdo que me contaba mi abuelo porque tenía 8 o 10 meses. Pero los niños de mi país, Andalucía, mi nación, Andalucía, lo único que no tenemos los andaluces es Estado, de momento, pues se nos dormía siempre con las historias de los bandoleros, llamados románticos, no sé por qué, y con las historias de los toreros. Todos los niños andaluces, o casi todos, en el fondo hemos querido ser un poco toreros. No por hacerle bien o mal al animal, ni mucho menos, sino porque muchos pues tenían cortijo y con eso se quitaban el hambre. Y lo mismo que con los bandoleros, ¿no? Los bandoleros es una cosa respetada en Andalucía, ¿no? Aunque casi todos fueran criminales y algunos de ellos hasta delator. Si bien es cierto que algunos, por ejemplo, como Juan Camargo el Vivillo, pues tiene una parte romántica en su vida que, aparte de ser bandolero, era también picador de toros. Sí, picó hasta en Madrid, en la antigua plaza de Felipe II. Toda esta gente se dedicaba al bandolerismo, pues porque tenían que comer y por la injusticia social. Quizá el más famoso fue uno que nació a unos 30 kilómetros escasos de donde nací yo, Puente Genil. Este nació en Jauja, que se hacía llamar José María Hinojosa, el Tempranillo le pusieron. Y fue el Tempranillo porque temprano ya mató a alguien que le hacía cosas en su pueblo. Y quizá de los más sanguinarios o más violentos fue Francisco Ríos, el Pernales. Pero todas estas personas contaban, según cuentan, o bien por amor o bien por miedo, con la defensa del pueblo. Quizá el peor fue, o el peor, el que más traicionó a los suyos fue José María Hinojosa, el Tempranillo, que al final los delató.
Pero, en fin, estas son cosas de mi país. Un país que, como todos, tiene sus cosas de una y otra manera, pero que son las cosas que les hizo. Pero volviendo al día que me dio la polio, dice mi madre que hacía calor y que a eso de las 9:30, a las 10 de la mañana, ella me notaba ya con fiebre y notaba que la cabeza se me encogía entre las orejas, entre los hombros, me taparon las orejas, la lengua se me llenó de vesículas con las que ni mamar podía y el vientre se me hinchó como si fuera una pelota de canasta. Mi madre, asustada, lo dijo en casa y dijeron, bueno, a ver si se mejora. Pero la fiebre subía y subía y entonces decidió llevarme a mediodía al médico de Puente Genil, que curiosamente un hijo suyo, ese mismo día, le sucedió lo mismo. El médico no sabía muy bien lo que hacía y le mandó a mi madre pues lo que mandaban siempre: rogativas al santoral y un montón de dinero en medicinas que no sirvió para nada, que mi padre tuvo que pedir prestado a los amigos dinero para pagar lo mío. Como aquello no mejoraba, mi madre al día siguiente me llevó a Montilla, que había un médico célebre por curar a los niños de las calenturas. Y este médico, Dios se lo tenga en cuenta si es que hay Dios, le pidió a mi madre que me recogiera Dios antes de 24 horas, porque si no iba a quedar hecho un desgraciado. Pero por lo menos el remedio le fue de balde, le fue gratis, porque no le cobró nada. Mi madre, que era ignorante y analfabeta, pero no era tonta, ya sabía que yo estaba bastante mal y volvió a Puente Genil, y en el tren siguiente cogió el dinero que había por casa y ante las negativas de mi padre y de mi abuelo, dijo que se venía conmigo a Madrid. Mi madre echó valor. Mi padre dijo que cómo iba a venirse con un niño que llevaba ya sin mamar 1 día y medio, que se hacía de vientre cada 10 minutos y que no daba señales de poder vivir, ¿no? Y mi madre dijo, bueno, pues lo entierro en Madrid, o lo tiro en Madrid en una papelera. Son palabras muy duras, ¿no?, las que dijo mi madre, pero también era muy duro ver a tu hijo que se te muere en un sitio donde no había desarrollo. Bueno, llegué a Madrid y, bueno, mi madre me llevó a un hospital, al Hospital del Niño Jesús, donde estuvimos en cuarentena 15 días. 15 días sin hacerme nada. A los 15 días pasó por allí un médico y viendo que no me moría es cuando ya me llevaron al pulmón de acero y es donde empecé a vivir hasta ahora. Más o menos eso fue la historia. La poliomielitis, la epidemia de poliomielitis, que se pudo haber ahorrado porque ya había vacunas, entró por mi pueblo como entran las desgracias, por las malas condiciones de vida, por las malas condiciones de saneamiento, y nos dejó al chico del médico, a otro que nunca conocí y a mí, jodidos en el sentido más estricto de la palabra. Dios no me llevó, como pedían los otros. Las desgracias que se dejan entre los hombres se arreglan con sangre, que no digo yo que esté bien, pero así se arregla el mundo. Las que el destino deja son tan grandes que por mucho que uno llegue a desarrollar las blasfemias, no haya confortamiento ni mejora. Esta ha sido la parte de mi vida que me dio la polio. Espero que, aunque sea triste, os haya parecido instructivo, no que os haya gustado,
porque eso sería llamaros sádicos. Y quiero daros un voto de confianza para poder contaros más cosas de mi vida. ¿De acuerdo? Bueno, ya os hablaba el otro día de la importancia de compartir con vuestros contactos las cosas que por aquí veis, porque mucha gente no lo compartís porque creéis que son cosas de poca importancia. Sin embargo, a vosotros os basta para haber pasado un tiempo, aquí dice que 10 minutos, a lo mejor son 3 o 4, escuchando cosas que os parecen importantes, o que os parecen curiosas, o que os entretienen. Por tanto, podéis compartirlas con los demás. Si queréis, os suscribís a este canal, donde yo, que soy Cortés Bracero, me hago llamar así, porque me hice en la corte en Madrid, aunque soy andaluz. Las cosas que tengo las saco por la fuerza de mis brazos y sin explotación de terceros, como un bracero. Pues cuento mis cosas y mis poemas de la polio y mis vivencias, que con ellas me entretengo. Porque también os decía el otro día, todas las personas hacemos cosas para contarlas, porque contándolas es como se hace el progreso, contando las cosas que uno le ha pasado, para no repetir los errores y para mejorar las cosas buenas si es que las hay. En fin, si dais al me gusta, pues me gusta. Y una frase con la que me despido ya hace mucho tiempo, que de todo corazón y de todo talento os deseo a todos que tengáis mucha suerte, o que la suerte os acompañe, porque como no hay justicia, solamente esto podrá remediar vuestros males. Hasta luego.